Últimamente se viene hablando mucho sobre la posibilidad de que el dólar deje de ser la moneda más fuerte del mundo. Incluso el famoso inversor Ray Dalio escribió un artículo llamado El orden mundial cambiante se acerca a la etapa 6, en el que hace referencia a que varios países empezarán a disputarse el puesto del país más poderoso del mundo. Ahora China y Brasil acaban de llegar a un acuerdo para deshacerse del dólar estadounidense, y eso podría ser una amenaza más al liderazgo de la moneda americana. En el vídeo de hoy hablaremos sobre ese acuerdo y analizaremos la posibilidad de que el dólar deje de ser la principal moneda del planeta. A partir de este análisis sabrás si realmente debes preocuparte en caso de que tengas tus ahorros en dólares o si puedes seguir guardándolos con la seguridad de que seguirás siendo la moneda más fuerte. Pero antes de hablar del acuerdo entre China y Brasil, tenemos que analizar la situación del dólar hoy como moneda de reserva, es decir, la moneda que usan los países para ahorrar su dinero. Los países ahorran dinero al igual que las personas, y al ahorro lo llaman reservas. Al momento de ahorrar, un país puede elegir ahorrar en su propia moneda o también en otras monedas como el dólar o incluso en metales preciosos como el oro. Si el dólar perdiera su posición como la moneda más importante, podría significar la caída de la economía americana. Esto es porque hoy en día el dólar es la moneda más usada en el mundo. Los países y las empresas usan dólares como moneda para ahorrar y también como moneda para comprar y vender productos entre sí. Y eso le da fortaleza a la moneda y a la economía de Estados Unidos, por lo que perder esa ventaja implicaría que la economía del país se debilite. Ahora bien, ¿es realmente posible que el dólar pierda su liderazgo? Para responder a esa pregunta vamos a analizar lo que Ray Dalio dijo. Él dice que las monedas no duran para siempre como monedas de reserva, sino que todas tienen un ciclo en el que primero toman fuerza, luego se vuelven una moneda de reserva y en algún momento algo pasa y pierden fuerza para dejar su lugar a otra moneda. Durante los últimos 80 años, el dólar estadounidense ha sido la moneda más poderosa del mundo, principalmente por ser la moneda de reserva de casi todos los países. El dólar empezó a funcionar como moneda de reserva en 1945 y ha ocupado ese lugar desde entonces debido a su seguridad y estabilidad. Desde que se empezó a usar el dólar en el mundo, su valor ha servido como una referencia para el valor de las inversiones, los tipos de cambio y el valor de las materias primas, como el petróleo. Todo se mide en dólares. Durante todos estos años, docenas de países y miles de empresas que compran y venden productos y servicios entre sí usaron el dólar como una moneda universal aceptada en todo el mundo y con un valor predecible para realizar esas transacciones. Esto es debido a que si no se hicieran las transacciones en dólares, se correría el riesgo de usar una moneda que podría ser difícil de cambiar o cuyo valor pudiese caer en cualquier momento. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que una empresa en Pakistán quiere venderle productos a una empresa en Argentina. Si la empresa argentina le pagara con su moneda, el peso argentino, a la empresa pakistaní, esta última luego no tendría forma de usar esos pesos en Pakistán. Además, si al día siguiente de hacer la venta el peso argentino perdiera mucho valor, la empresa pakistaní estaría en problemas, porque ahora no solo tendría una moneda que no puede usar, sino que además perdió valor. Por otro lado, si la empresa pakistaní le pidiera a la empresa argentina el pago en rupias pakistaníes, la moneda de Pakistán, la empresa argentina tendría dificultades para conseguir esas rupias, además de correr el riesgo de que las rupias pierdan su valor después de haberlas comprado. En cambio, si hacen la transacción en dólares, estarán usando una moneda que es aceptada mundialmente, que se puede conseguir fácilmente y que además no cambia su valor diariamente. Por supuesto, Estados Unidos también se beneficia de esto porque gracias a que el dólar es la moneda más usada, casi todos los países necesitan dólares estadounidenses. Entonces, esos países deben comprar dólares y como resultado eso le da más valor al dólar y a la economía americana. Pero ahora algunas personas creen que el dólar estadounidense corre el riesgo de perder el estatus de moneda de reserva. Ray Dalio dice que a lo largo de la historia ha ido cambiando el orden mundial en el sentido de que los países que dominaron al mundo fueron cambiando y que cada determinada cantidad de años surge una guerra económica entre el país líder y otro país que quiere tomar ese liderazgo. Este gráfico muestra las distintas monedas de reserva que ha habido desde el año 1250 y podemos ver que antes del dólar estuvo la libra británica, la libra francesa, el florín holandés, el real español, el real portugués, el ducado veneciano y el florín florentino. Es decir, como dice Dalio, las monedas de reserva nunca han durado para siempre y cada unos cientos de años cambian. Pero ¿por qué ninguna moneda dura para siempre? Ray Dalio dice que cada moneda de reserva pasa por tres etapas: el ascenso, la cima y el declive.
Veamos cada una de estas etapas y usemos a Estados Unidos como ejemplo. Lo primero que tiene que pasar es que varios países importantes se pongan de acuerdo en empezar a usar una moneda como reserva, y en ese momento comienza el ascenso. En el caso de Estados Unidos, el acuerdo Bretton Woods, firmado en 1944, determinó que el dólar sería la moneda de reserva. Durante esa etapa hay un periodo de crecimiento económico para el país que imprime la moneda de referencia, ya que todos están de acuerdo con usar esa moneda, y los países y empresas comienzan a acumular reservas de esa moneda. Este gráfico muestra la cantidad de dinero que existe en la economía, y como vemos a partir de los años 50 con el acuerdo de Bretton Woods, el gobierno de Estados Unidos imprimió muchísimo dinero porque todos los países del mundo querían tener dólares. Además, como ese país empieza a imprimir mucho dinero, los bancos pueden dar muchos préstamos a las empresas para que puedan producir más, haciendo que crezca la economía. Este gráfico muestra el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que es todo lo que ese país produce y consume. Cuando está por encima de cero, significa que el Producto Interior Bruto creció, y cuando está por debajo, que cayó. Desde el acuerdo Bretton Woods ha habido muchísimos más años de crecimiento económico que de caídas. Esto le permite a las empresas tener dinero para innovar, desarrollar nuevas tecnologías y lograr que su industria produzca cada vez más y más, aumentando su Producto Interior Bruto. De hecho, hoy Estados Unidos es el país con el PIB más grande del mundo, con 25 billones de dólares. Así, la gente que vive en el país cuya moneda es la moneda de reserva empieza a ganar cada vez más dinero, llegando a la segunda etapa, la cima. Pero eso tiene una contra, y es que en algún momento los trabajadores de ese país se vuelven muy costosos en relación con otros países que estarían dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos dinero. Este gráfico muestra en azul el coste de un empleado promedio en Estados Unidos y en rojo el coste en China. Durante los años 90 el salario de una persona en Estados Unidos era 56 veces más alto que el de un empleado en China. Y eso hizo que durante los años 2000 muchas empresas se mudaran de Estados Unidos a China. Este gráfico muestra la cantidad de empleos que se fueron mudando a China porque las empresas elegían fabricar en ese país durante la década del 2000. Como podemos observar, el año 2013 eran más de 3 millones de empleos los que se habían perdido en Estados Unidos por ser más costosos. Además, otros países empiezan a copiar las innovaciones y a fabricar sus propios productos por una fracción del coste, haciendo que la potencia líder del mundo sea cada vez menos competitiva por volverse mucho más costosa. Este gráfico muestra la productividad de China, que es la cantidad de productos que se pueden producir por hora, y podemos ver cómo creció durante los 2000, a raíz de que las empresas americanas se mudaban a China y llevaban consigo la tecnología que habían desarrollado en Estados Unidos. Eso permitió que China pudiera copiar toda esa tecnología e incluso empezar a desarrollar la suya. Entonces, en algún momento, ese país que tuvo una economía con muchísimo crecimiento, como el caso de Estados Unidos, empieza a tener desempleo y su economía ya no crece tanto como antes, ya que muchas empresas deciden irse a fabricar a otros países más baratos. Y si el deterioro de la economía de ese país continúa, pasa a estar tan mal que las personas pierden la fe en la moneda de reserva, haciendo que prefieran otras monedas y llevando a esa moneda de reserva a la tercera etapa, el declive. Ray Dalio explica que durante la caída de la economía, si el país no puede pagar las deudas que tiene, debe elegir entre dejar de pagar sus deudas o imprimir más dinero, y según Dalio, siempre van a elegir imprimir más dinero. Eso hace que la moneda pierda valor y que aumente la inflación. Así como la inflación se genera cuando hay demasiado dinero, la forma de bajarla es justamente quitando el exceso de dinero que hay en la economía. Y para eso la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedirle dinero prestado a los inversores, y la tasa de interés es la ganancia que el gobierno le paga al inversor por prestarle dinero. Al aumentar la tasa de interés, el gobierno le está dando a los inversores más ganancia por prestarle dinero, y por eso los inversores deciden darle su dinero al gobierno en vez de invertirlo en empresas. Al darle ese dinero al gobierno, la Reserva Federal quita ese dinero de la economía, y así baja la inflación. Desde la década de 1990, la Reserva Federal de Estados Unidos ha impreso muchísimo dinero para dárselo a las empresas, especialmente para salir adelante de las tres grandes crisis, la del año 2000, la del 2008 y la última del COVID en 2020. Si volvemos a mirar con más detalle el gráfico de la cantidad de dinero en la economía, veremos cómo aumenta específicamente en esos años, aunque de forma muy leve en el 2000 y 2008 y muy violentamente en 2020.
Cuando los inversores ven que un gobierno tiene problemas para conseguir dinero durante las crisis económicas o ven que aumenta mucho la inflación, deciden vender sus inversiones y convertirlas en monedas en las que se sientan más seguros. Por ejemplo, vender sus acciones y convertir ese dinero a dólares. Por eso, si los inversores ahora sintieran que el dólar no es seguro, cambiarían sus dólares por otra moneda más fuerte, y eso podría significar que la etapa de declive, la última de la que habla Dalio, habría comenzado. Ahora bien, ¿está pasando eso en Estados Unidos? ¿Podría Estados Unidos estar entrando en la última etapa? Una de las formas de medir si el dólar está perdiendo valor es a través de lo que se llama el índice del valor del dólar, que mide la fuerza del dólar contra todas las otras monedas del mundo. Desde octubre de 2023, el dólar, medido a través de ese índice, ha estado cayendo. Pero si miramos hacia comienzos de los 2000, veremos que en realidad en los últimos años viene recuperando valor después de la caída que tuvo como consecuencia de las crisis de 2000 y 2008. Entonces, en realidad, no podemos decir que el dólar esté perdiendo valor, pero el índice del valor del dólar no es la única forma de medir la fortaleza de esa moneda, sino que existen otras dos formas más. La primera es la demanda de bonos del Tesoro a 10 años, que son la forma en la que el gobierno le pide dinero prestado a los inversores en la bolsa. Para los inversores que buscan una inversión segura, comprar bonos del Tesoro al gobierno de los Estados Unidos es la mejor opción. Esto es porque es muy poco probable que la primera potencia mundial no devuelva el dinero de los bonos. Además, para recompensar a los inversores por prestarle dinero, el gobierno les paga una tasa de interés. Y cuanto más altas sean las tasas, más inversores querrán comprar esos bonos. Desde el año pasado, la Reserva Federal ha estado subiendo la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos del 0,25% al 5%. Eso hizo que muchos más inversores quisieran estos bonos, y como esos bonos son en dólares, eso demuestra que los inversores aún confían en esa moneda. La última forma de medir la fortaleza de una moneda es en base a las reservas de dólares que tienen otros países. Este tal vez sea el punto más débil del dólar, ya que los países cada vez eligen menos al dólar como moneda de reserva. Este gráfico muestra el porcentaje de sus reservas que los países del mundo guardan en dólares. A comienzos del 2000, más del 70% de las reservas de todos los países eran en dólares, mientras que en 2022 ese porcentaje cayó al 59%. Ese es el valor más bajo desde 1995 y justamente comenzó a caer cuando apareció el euro, ya que muchos países europeos adoptaron esa moneda para sus reservas. Ahora bien, volviendo a la noticia con la que abrimos este vídeo, el 29 de marzo se anunció que China y Brasil llegaron a un acuerdo para comerciar con sus propias monedas, dejando de lado al dólar estadounidense como intermediario. Esto esencialmente les permitiría comerciar directamente entre ellos sin tener que comprar dólares estadounidenses en el proceso. Es decir, las empresas brasileñas podrían pagarle a las empresas chinas con reales brasileños y las empresas chinas podrían pagarles a las brasileñas con yuanes chinos. China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante más de una década y el comercio entre ellos alcanzó un récord de 150.000 millones de dólares el año pasado. Y este no es el primer acuerdo de este tipo en el que se deja fuera al dólar como moneda de intercambio. China ha estado alejándose lentamente de los dólares estadounidenses desde 2010 a través de distintos acuerdos con varios países. Además, Rusia e India planearon abandonar el uso del dólar y el euro el año pasado, y Arabia Saudita dijo hace poco que considera aceptar yuanes en lugar de dólares para las ventas de petróleo a China. Por otro lado, China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica acordaron realizar transacciones usando sus propias monedas sin depender del dólar a través de un acuerdo llamado BRICS, por la sigla Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos estos acuerdos hacen que cada vez más y más países dejen de necesitar dólares, y eso también ha impactado en que cada vez haya menos reservas en dólares en el mundo. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania contribuyó a que más países dejaran de usar el dólar. Cuando Rusia invadió Ucrania, Europa sancionó a Rusia con una serie de prohibiciones como por ejemplo prohibirle el acceso a los dólares que Rusia tenía depositado en varios bancos europeos. En respuesta a esas sanciones, Rusia exigió a los países de Europa que pagasen el gas que Rusia les vendía en rublos. Eso hizo que varios países europeos tuvieran que abandonar el dólar o el euro para comprar gas a Rusia.
Ahora bien, esta caída en las reservas mundiales de dólares es realmente algo de lo que preocuparse, y Estados Unidos podría dirigirse hacia un momento en el que su dólar ya no sea la moneda de reserva. Aunque el futuro del dólar estadounidense parece incierto, actualmente no hay nada concreto que indique que otra moneda podría tomar su lugar. Sin embargo, hay ciertas cosas que podrían volverse una amenaza para el dólar de cara al futuro. Una de ellas es que la economía de China podría superar a la de Estados Unidos para 2038, lo que le daría poder a China para imponer el yuan como moneda de reserva. Este gráfico muestra con la línea punteada azul el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y con la línea roja el de China. Y como ves, se cruzarían en 2038 y a partir de ahí China superaría a Estados Unidos. Otra de las amenazas es que los países BRICS son algunas de las naciones de más rápido crecimiento en el mundo, y el hecho de que no necesiten el dólar debilita cada día más a la economía de Estados Unidos. Pero más allá de esas amenazas en el futuro, el dólar estadounidense aún representa la gran mayoría de las transacciones en el mundo, y su liderazgo no desaparecerá en el corto plazo. Para que la moneda americana deje de ser la moneda de reserva debería debilitarse desde las tres perspectivas que vimos antes. Por un lado, debería perder el valor contra las otras monedas fuertes del mundo como el yuan o el euro. Además, debería dejar de ser la principal moneda usada en el mundo para el comercio entre países. Y finalmente debería ser reemplazada por alguna otra moneda como reserva de valor, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos deberían dejar de ser una inversión segura. Lo que parece lejano, ya que como vimos antes, en 22 años cayó de un 70 a un 60% el total de reservas en dólares. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos deberá hacer las cosas bien si quiere que el dólar siga siendo la moneda más importante, sobre todo frente a la amenaza de China. La cantidad excesiva de dinero que se imprimió durante los últimos 20 años, especialmente durante la pandemia, ha generado inflación, lo que ha hecho que el dólar pierda valor. Eso es algo que el gobierno de Estados Unidos deberá corregir pronto si pretende mantener el liderazgo, ya que si las otras monedas importantes como el yuan comienzan a ganar valor, podría ser una amenaza para el dólar. Hoy por hoy China es el principal competidor y parece estar determinado a ganar la guerra económica para imponer su moneda. Acuerdos como el que está negociando con Arabia Saudita o el que tiene con Brasil hacen que el yuan gane poder en el mundo y sea una amenaza cada vez más grande para el dólar. Por más que aún sea una moneda sólida, la realidad es que el dólar estadounidense se usa cada vez menos en el mundo. Hay más competencia entre países y esa competencia se vuelve cada vez más feroz. Sin embargo, si tienes tus ahorros en dólares, puedes quedarte tranquilo por ahora. El dólar estadounidense como moneda de reserva no irá a ninguna parte, al menos en los próximos años. Sigue siendo la moneda que los inversores usan cuando el mundo entra en crisis, y eso se puede ver en los bonos del Tesoro, que son cada vez más demandados por los inversores a medida que suben las tasas de interés. Preocuparte por si debes conservar los dólares o cambiar a otra moneda ahora no es importante, pero definitivamente tendrás que seguir de cerca al dólar, y especialmente al yuan en los próximos años. Siempre es una buena idea entender qué está pasando con el dólar y por qué está pasando, pero lamentablemente es algo que no puedes controlar. Por eso debes usar tu tiempo en lo que sí puedes controlar, como por ejemplo en analizar diferentes inversiones y colocar tu dinero en las que creas más convenientes. Concentrarte en tus inversiones te hará ganar mucho más dinero en el corto plazo que ponerte a pensar en la posibilidad de que tal vez algún día el dólar no sea la moneda de reserva del mundo. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.